Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión les invito a poder meditar en este devocional en cuanto a las decisiones. Ya el título de este devocional es las decisiones. La historia del hombre desde su tiempo, desde su mismo comienzo, es una suma de decisiones que se asumieron para bien o para mal. La mujer en el huerto tomó su decisión en base a su propia visión del fruto prohibido, independientemente del mandamiento de Dios. El hombre también tomó su decisión uniéndose a su mujer y respaldándola. Las consecuencias fueron terribles: la pérdida de su inocencia, la expulsión de aquel paradisíaco lugar y la transmisión de su pecado a sus hijos y a toda la raza, nos dice el apóstol San Pablo allí en Romanos 5:12. Al repasar la historia de nuestros primeros padres, qué importante es decidir. Vemos qué importante es decidir correctamente. Cada decisión que asumimos puede incidir para bien o para mal durante toda la vida. Tomar una decisión es la manera como resolvemos cada conflicto por los cuales hemos pasado en cada trayecto de nuestra vida. La libertad de tomar decisiones adecuadas y oportunas es un don precioso que Dios concede a sus hijos. El ejercicio de este don, como ya hemos visto, implica una gran responsabilidad. Nuestra integración personal, es decir, lo que cada uno de nosotros somos como persona, está básicamente conformada por la suma de cada una de las decisiones que hemos tomado. Nuestras decisiones son las que trazan el rumbo de la vida. Lo que hoy es solo un pequeño cambio, mañana podemos estar ubicados para bien o para mal, en situaciones muy diferentes. A nosotros, seres humanos limitados, nos falta la visión del futuro que solo Dios la tiene. Por lo tanto, es necesario el conocimiento de su voluntad por medio de las Escrituras y en ejercicio de una plena comunión con su Espíritu, para obedecerle con decisiones correctas, como bien dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Quisiera referirme a las decisiones de carácter prioritario, es decir, cuando hay que elegir entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. Y a las otras decisiones, la de carácter moral. Sabemos que como cristianos, que seguimos a nuestro pastor como modelo, que siempre tenemos que decidir lo bueno, lo que agrada a los ojos de Dios. Jesucristo siempre contentó el corazón de su Padre, porque siempre hacía lo que Él le agradaba. Es bueno que sepamos, mi querido hermano, que nuestra mente se programa de acuerdo a las decisiones que tomamos. Una vez que has instalado un programa en tu mente, tu conducta se condiciona. Una mala decisión esclaviza, porque el que hace pecado es siervo del pecado. Una buena decisión conduce a la libertad. Guardar los mandamientos de Dios nos ayudan a andar en el ejercicio de una verdadera libertad. Salmo 119, 44, 45 dice: justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Veamos nuestras decisiones conforme a nuestro modelo. Primero, alimentándose de la palabra de Dios. Así fue como Jesucristo le contestó al diablo en su primera tentación en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir,
vivir comiendo o alimentándose de la palabra de Dios cada día. O como bien dijera posteriormente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. El bendito Hijo de Dios, como persona divina, tuvo una relación con el Padre sumamente especial y única. Él no es una criatura como pretenden algunos, sino enteramente engendrado por el Padre y participando con éste de la misma naturaleza. El Padre es el que programa, es el que pronuncia la palabra en el seno de la Trinidad, y el Hijo es su palabra personal, como lo dice en el Evangelio Juan capítulo 1 versículo 1, que ordena todas las cosas, dando forma, belleza, armonía y movimiento a todo el universo, sustentándolo y deleitando el corazón de Dios. Ahora, como Dios hombre, como siervo del Padre, mantiene con él esta misma relación que tenía en su estado preencarnado. Él mismo nos descubre el secreto de su vida humana y nos da el ejemplo para que nosotros podamos imitarles en las palabras que ya hemos hecho notar. Yo vivo por el Padre. ¿Cómo Jesús vive por el Padre? Al ser la palabra del Padre de su absoluto conocimiento, no hablaba de su propia cuenta. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. San Juan 14:10. Segundo, haciendo su voluntad. Comer de la palabra de Dios o vivir por el Padre significó tener un cauce en su vida, tener como comida preferencial hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Juan capítulo 4, 31 y 34. Por esta razón, hacía las obras que el Padre le daba para que las cumpliese, y él las realizaba con buena voluntad en tiempo y forma, como Moisés en la construcción del tabernáculo que hizo todo como Jehová le mandó, y guardó todos los detalles. Lo tenemos allí en Éxodo, el capítulo 40, y en todos esos versículos él guardó todo, cada detalle, como un obrero fiel. Era pulcro para hacer la voluntad de Dios y traer contentamiento a su corazón. Dijo: el mundo tiene que saber que amo al Padre, el Señor Jesús, y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Juan capítulo 14, versículo 31. Cada día de su vida y en el momento de su muerte fue una ofrenda agradable y fragante para Dios. Si nosotros creemos, tenemos convicción de que el Señor nos ha enviado para que cumplamos un plan en su mente. Es perfecto. Tomemos la decisión constante y consciente de vivir por Jesucristo, así como Jesucristo vivió por su Padre. Si queremos ser consecuentes con la vida del Hijo con respecto a su Padre, sigamos primero alimentándonos de Jesucristo. Tomemos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Salvación aquí no está precisamente relacionada con el pecado, sino más bien asociada al crecimiento en madurez en el bien hacer, para no vivir infructuosamente. Ser como el varón plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, o como pámpanos que permanecen en la vid. Segundo, obrando para la gloria de Dios, siendo consecuentes por la palabra, haciendo de ella la norma para nuestro diario caminar. El apóstol Pablo nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos
unos a otros en toda sabiduría. Todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 16 y 17. Si en verdad la palabra de Cristo satura nuestra mente, tendremos sabiduría para distinguir entre un mosquito y un camello. Qué triste cuando dentro de la iglesia se pierde tiempo y fuerzas persiguiendo mosquitos y se deja la puerta abierta para que los camellos entren con toda libertad. ¿Qué? ¿Acaso no sabemos distinguir entre los mandamientos de los hombres y la doctrina de Cristo? Que usemos bien su palabra, con la fuerza del Espíritu, para contender ardientemente por la fe, doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. En cuanto a las obras, no son necesarias para la salvación, pero sí son imprescindibles para que el mundo sepa que nosotros somos hijos de Dios y que amamos a su Hijo Jesucristo. Somos creados, dice su palabra, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Queridos hermanos, comamos de Cristo para imitarles así como Pablo. Como decía allí en su primera carta 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, para ser como Él, para vivir por Él en nuestro servicio, así como Cristo comía del Padre que le envió y consumó la obra que le había sido encomendada. De la misma manera, nosotros tenemos que decidir vivir una vida para la gloria de Dios y, sin lugar a dudas, Él será nuestra fuerza para cada día y para nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga.